Ignacio Meaya Nacho, para Gracias. los amigos, que es quien dirige Vistage México, antes habiendo dirigido Vistage Perú. Es muy importante entre el estímulo y la respuesta tener un espacio de libertad y de elegir cómo vamos a actuar. Para sacarle jugo a la experiencia de Vistage tenés que estar dispuesto a que los demás aprendan de ti y generalmente aprenden tus errores, tus vulnerabilidades, ¿no? Al final de cuentas esto de ser un mejor líder es ser una mejor persona. Ser empresario es tener la capacidad de todos los días recibir malas noticias y no perder el entusiasmo de querer alcanzar tu visión, ¿no? Yo lo que siempre le digo es, bueno, ¿cuánto lo quieren? Porque van a aparecer distracciones muchísimas, Claro, ¿no? claro. Y el empresario es una persona que realmente lo quiere. Que es muy difícil disociar al empresario o la empresaria, director general, de la persona. Y si lográs disociarlo es que quizás porque no estás tan conectado. Que el aprendizaje es experiencia, lo demás es información. Pero es increíble ver cómo se vulnerabilizan estos directores generales, que muchas veces pensamos Vulnerabilizamos. cómo nos vulnerabilizamos. Founders, ustedes lo saben muy bien, el camino del empresario, del emprendedor, del founder, suele ser muy solitario. ¿Por qué? Porque te enfrentas a problemas muy grandes, a una presión altísima por mantener a tu equipo, las relaciones con los clientes, los aliados, pero después no puedes platicar de todo esto tan abiertamente con tu equipo. Y tampoco puedes conectar tan bien con tu familia y con tus amigos, porque usualmente son temas que ni siquiera les interesan. Y entonces eso te deja cargando en tu espalda, solo, esta gran presión y a veces nos pega también en nuestra parte personal. Y yo estaba viviendo exactamente eso hace un par de años, cuando un amigo me dice, oye María, hay un grupo de empresarios que se llama Vistage, en donde 12 directores generales de diferentes empresas, usualmente de diferentes industrias, se juntan una vez al mes y actúan como tu board, como tu mesa directiva. Y entonces todos conocen las empresas de cada uno de ustedes. Tú vas y presentas un caso, dices qué te está pasando en tu empresa, qué te está pasando en tu vida, y te aconsejan. Y es riquísimo, porque tienes esta experiencia de estas personas tan capaces, con una trayectoria increíble que te da una perspectiva que te ayuda muchísimo. Y cuando yo me enteré de Vistage, inmediatamente me quise inscribir. Y hoy, a 2 años de formar parte de Vistage, les puedo decir que es algo que ha sido súper transformador, enriquecedor. Incluso invité a Rob a que formara parte también. Yo también, él está en otro grupo de Vistage. Realmente a mí me ha ayudado muchísimo a crecer como líder, pero además ha sido un apoyo para temas, les digo, no solo de la empresa, sino también emocionales. Porque en Vistage se entiende que un director general no solo es un director general, es primero una persona. Y entonces compartes todo esto y tienes una red de apoyo increíble. Y con esta gran experiencia que he tenido con Vistage, hoy quisimos invitar Rob y yo a Ignacio Meaya Nacho, para los amigos, que es quien dirige Vistage México, antes habiendo dirigido Vistage Perú. Realmente es una persona que admiramos muchísimo, que ha creado una comunidad de cero, además siendo argentino, llegando a México a meterse al ojo del león, porque los empresarios no somos personas tan fáciles de tratar. Y ha hecho una labor increíble y con muchísimo impacto. Así que pues hoy lo traigo con ustedes para que nos platique un poquito de cómo es esta labor del director general, de lo importantes que son las redes de apoyo y cómo él ha levantado Vistage desde cero 2 veces y cómo ha creado este impacto tan increíble. Nacho, bienvenido Entre Founders. Muchas gracias, María y Rob. Gracias por la invitación. Un gustazazo. Voy a esforzarme para hablar de tú, pero si hablo de vos, habla de vos. Habla de vos. Sí. Oye, Nacho, tú empiezas en Vistage muy joven, nos estabas diciendo, a los 27 años te avientas a formar esto en Perú, lo cual me parece una absoluta locura. Cuéntanos un poquito de cómo fueron tus inicios. Creo que como todos, o sea, si me hubiesen contado todo lo que iba a costar, no lo hubiese hecho. Sí, entonces fue raro, sí. La idea, de hecho, fue de Male, que es mi mujer, mi esposa. Yo conozco a una persona que trabajaba en Vistage Argentina, que fue mi socio, Fer, en Perú, y él trabajaba en Vistage Argentina de gerente de marketing. Y bueno, cuando pensé que era una buena idea llevarlo en Perú, mi padre tenía negocios ahí, también en Argentina, pero vivía en Argentina, se lo propusimos y la verdad que le hizo sentido a él, nos hizo sentido a nosotros y arrancamos. Fue una experiencia increíble, o sea, la cantidad de errores que cometimos y cometí, solo pueden verse como buenos ahora, ¿no? En su momento, en su momento era
Hay una frase que escuché hace muy poquito que me encantó, que lo escuché de Tony Nadal, que decía, es malo sufrir, es bueno haber sufrido, ¿no? Y que la uso mucho ahora. Y creo que sí, sufrí bastante y creo que fue bueno haber sufrido, ¿no? Oye, a ver, y cuéntanos un poquito de cómo... Es que yo no me imagino un chavo de tu edad. O sea, de 27, de la edad de antes. De la edad de antes. Habiéndose aventado eso. O sea, me gustaría que nos guíes por el proceso que fue abrir Vistage Perú. Lo que pasa que, déjame contestar eso que me parece importante, que nosotros trabajamos con chairs, ¿no? Los chairs son ex-CEOs, ex-dueños de empresas que lideran este tipo de grupos que nosotros hacemos. Entonces, si bien trabajamos con un perfil muy senior y ellos a su vez con los miembros, también entienden cuando tu interés es genuino y cuando, digamos, hay buena leche, si se puede decir, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos muchísima ayuda. Hoy, los chairs, tanto de Perú como de Argentina, de Perú como de México, y de Argentina digo también porque, bueno, tenemos a José Luis que nos sigue ayudando desde Argentina y demás, y ni hablarlo de Estados Unidos, son una comunidad que te arropa y te acompaña, ¿no? O sea, es como tener mentores super premium todo el tiempo que te aconsejan, que te guían, que te ayudan. Entonces, a mí, digo, parece difícil, pero cuando vas acompañado con este tipo de mentores y guías, bueno, se torna un poquito más fácil, ¿no? Claro. A ver, cuéntanos primero el modelo de Vistage, porque lo expliqué un poco, pero está mejor. Está bueno. Te lo cuento como historia, si querés. En el año 57, Bob Ners, que era un empresario de Wisconsin, bueno, tenía un desafío que él sentía que no se lo podía compartir a nadie. No se lo quería compartir a su esposa porque no quería... alarmarla. Exactamente, no se lo quería compartir a sus colaboradores porque sentía que, bueno, nada, iba a perder como cierta lealtad y se iban a ir. Y no se lo quería compartir, digamos, a consultores en este caso porque sentían que tenía un interés. Entonces dijo, voy a armar un grupo de empresarios que no compiten entre sí, que me den una perspectiva sin agenda, digamos, dura y a la vena, ¿no? En definitiva. Entonces armó un grupo de 6 personas, todos empresarios que no competían entre sí, no había conflicto cliente-proveedor, y les expuso su desafío. Al exponérselo, a los otros empresarios les gustó la dinámica, y lo que sucedió dijeron ellos, bueno, ¿por qué no nos juntamos el mes que viene? Y se juntaron el mes que viene, y ahí este señor Bob Ners se dio cuenta que quizás si él se juntaba individualmente con cada uno de ellos, lo que podía hacer era mejorar la agenda, entender a qué se habían comprometido en la reunión anterior, ¿no? En definitiva, avanzar sobre los compromisos, generar un poco accountability y armar mejores agendas. Y después, digamos, como dice el chavo, sin querer queriendo, se fue armando como este modelo. Cuando dice la historia que una pregunta eludió la base de conocimiento del grupo, bueno, llamaron expositores, ¿no? Y este grupito de Wisconsin, bueno, hoy ya después de 69 años pasaron más de 250.000 miembros por Vistage, ¿no? Wow. En 40 países, Wow. Entonces, bueno, esas cosas que uno no sabe que está aprendiendo, quizás una chispa que después va a perdurar en el tiempo. Órale, qué increíble. Y todo el modelo, como decía, se basa en chairs. ¿Cómo eligen ustedes un chair? ¿Qué es un buen chair para Vistage? Un buen chair tiene que tener, digamos, una mezcla entre propósito, ¿sí? Tiene que haber sí o sí estado en los zapatos, ¿no? En los que están la mayoría de los miembros. Y tiene que estar en una etapa de su vida en donde quiere mantenerse vigente y relevante, ¿no? Ayudando a los demás. ¿Qué significa esto? En Estados Unidos lo dicen como lifelong learners, ¿no? Estas personas que quieren seguir aprendiendo y que quizás quieren ir a la playa, no sé, una vez cada 3 meses, pero que sienten que acompañando a estas personas, a estos empresarios como ustedes, que son para nosotros, ¿no? A quienes servimos, generan un impacto real. A veces desde afuera se puede ver medio superficial lo que hacemos. Lo hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Medio como networking. En realidad es todo lo contrario, es súper profundo y nosotros tenemos la creencia de que si
trabajamos en la persona que lidera la empresa, después esta va a volver o va a ir a su empresa y va a poder tomar mejores decisiones. Y obviamente si toma mejores decisiones va a impactar en la vida de miles de personas, ¿no? Claro. Los miembros Vistage emplean millones de personas en el mundo y generan no sé cuánto de revenue o de facturación. Entonces, bueno, esa es nuestra creencia, ¿no? Eso es lo que sostiene nuestro modelo, acompañar a líderes íntegros como ustedes que puedan beneficiar la vida de miles de personas, ¿no? A través de sus decisiones. Súper padre. Hablas de 250,000 miembros y hay diferente participación de los países, pero Argentina es uno de los focos más importantes de América, ¿no? ¿Cuántos miembros hay en Argentina? En Argentina hay un poquito más de 2.900 miembros, tiene 25 años, lo fundó Alejo Cantón, que también es una persona que me ayudó mucho. En Estados Unidos hay un poquito más de 19.000, casi 20.000, y tiene 69 años, ¿no? Y en definitiva, yo siempre digo que, bueno, Argentina es el país con más psicólogos per cápita del mundo. Entonces, el modelo como que hizo switch. No, pero hablando en serio, digo, creo que hicieron un muy buen trabajo ahí, la verdad. Pero alguna vez, partiendo o sea, que vienes de Argentina, Perú, ¿alguna vez pensaste que iba a ser fácil? O sea, precisamente por tanta presencia de Vistage, por la eficiencia del modelo ahí, por lo acogido que está, etcétera. No, porque, o sea, la filosofía que yo tengo es un chair a la vez y un miembro a la vez. Entonces, al final, esto es de personas y es difícil de escalar esto. Yo creo que, digo, siendo extranjero y habiendo vivido experiencias en distintos países, para mí los seres humanos tenemos cosas muy en común. Después hay idiosincrasias y demás, pero lo que sentimos, o sea, nuestras emociones, nuestros sentimientos, es lo mismo en los 5 o 6 continentes, en definitiva. Entonces, yo lo enfoco de ese lugar, no lo enfoco tanto desde las diferencias entre los países, sino entre las similitudes entre las personas, ¿no? Y me llama mucho la atención que digas que es difícil de escalar, porque desde afuera el modelo parecería muy escalable, ¿no? O sea, son grupos de personas que a su vez pueden recomendar a otros grupos, etcétera, etcétera, y parecería que el asunto puede explotar inmediatamente. Pero tengo una teoría, no es tan escalable precisamente por la profundidad de las relaciones que se establecen en Vista. ¿Estoy bien? Sí, totalmente. O sea, digo, difícil de escalar. Digo, de escalar de 0 a 1000, bueno, van a pasar un par de años, ¿no? En el negocio de membresías, digo, como el nuestro, que es de personas y algo profundo, a veces chocas entre cantidad y calidad, ¿no? Obviamente que uno como empresario quiere crecer, quiere facturar más, quiere impactar y demás, pero hay que cuidar mucho la calidad. Y yo, uno de los grandes aprendizajes, lamentablemente es un aprendizaje, como hubiese sabido, ¿no? Es que personas correctas en los puestos claves o en los puestos correctos, eso es como un concepto de management, pero es tomarte el tiempo de seleccionar bien a los chairs, porque si los chairs son íntegros, comparten tu propósito y tienen una visión similar a la tuya, van a elegir buenos miembros, y si eligen buenos miembros, va a haber una comunidad confiable, ¿no? Y si hay una comunidad confiable, bueno, seguramente van a haber referencias. Entonces, no puede haber una sin otra. Entonces, para mí, la única restricción a nuestro crecimiento hoy es encontrar los chairs correctos. La restricción de los chairs es encontrar a los miembros correctos. Y la restricción de una comunidad es que estos miembros sean confiables y podamos de alguna manera escalar o crecer a través de las referencias, ¿no? Exacto. Oye, cuéntame de algunos como green flags o red flags que ven ya no en chairs, sino en miembros cuando están entrevistando. No sé. Red flag. Bueno, que en realidad creo que lo hablábamos fuera de cámara, es difícil de vender, ¿no? O de promocionar vistas. Y un red flag definitivamente es que creen que es una comunidad para hacer negocios, ¿no? Que de vuelta, si se dan es por confianza. A mí me gusta decir esto, que la venta es la transferencia de la confianza y puede llegar a suceder, pero no es el objetivo principal.
Yo me acuerdo de un chair de Estados Unidos que decía que esto es como una cuenta corriente, depósitos y retiros, ¿no? Entonces, si vas a un grupo en donde solamente vas a retirar y no vas a depositar, no está acorde a lo que nosotros hacemos. Pero lo que deposites y lo que retires, como dicen en Estados Unidos, skin in the game, ¿no? O sea, tiene que ser algo que realmente te duela y te ayude, porque en nuestro modelo, que es un modelo de aprendizaje de pares, nuestros casos son casos reales en tiempo real, donde el dueño expone y hay consecuencias reales, Sí, ¿se entiende? claro. Digo, quizás el método del caso de Harvard y demás, que también creo que funciona y es muy bueno, es un poco distinto en este caso. Entonces, para sacarle jugo a la experiencia de Vistage, tenés que estar dispuesto a que los demás aprendan de ti y generalmente aprenden de lo que tus errores, tus vulnerabilidades, ¿no? Claro, Porque si siempre. no, entonces sí, generalmente eso, es venir a vender, networking, crear relaciones, digamos, superficiales y no entender esto de la cuenta corriente, ¿no? Oye, ¿y has visto alguna persona dentro de la comunidad de Vistage? Seguro muchas, pero que haya tenido un impacto enorme por formar parte de la comunidad, alguna decisión que haya tomado gracias a esto. Sí, no, o sea, muchas, y en este caso sí me parece importante que nosotros tenemos como la confianza es nuestro valor madre, ¿no? Entonces, también es muy importante la confidencialidad. Yo a veces trato de no hablar de casos porque quizás la otra persona me está escuchando y Claro. se relaciona, pero sí lo que te puedo decir es que en este camino de ser miembro de Vistage vas tomando muchas decisiones que impactan no solamente en tu empresa, en tu vida, ¿no? Al final de cuentas, esto de ser un mejor líder es ser una mejor persona, evidentemente, ¿no? Entonces, la verdad que firmamos muchos testimonios que dicen que gracias a Vistage son un mejor esposo o marido, gracias a Vistage son un mejor, ¿no?, ser humano. Y tiene que ver no con Vistage, sino tiene que ver con las personas que forman Vistage, ¿no? En definitiva. Claro. Entonces, sí, la verdad que sí. Oye, ¿y qué diferencias has visto ahora que, o sea, tú empezaste en Perú, pero después te veniste a abrir México? ¿Qué diferencias ves en los empresarios mexicanos versus los peruanos o los argentinos o los otros con los que has estado cerca? Te voy a contestar de manera aburrida. No veo diferencias. Ok. O sea, no veo diferencias. Sí entiendo cosas muy particulares, como en Argentina la horita no existe, ¿no? Y acá existe, pero la verdad es que todos tienen que tomar decisiones, todos tienen stakeholders, todos tienen, digamos, familia. Entonces, yo me enfoco mucho más en lo que de vuelta, lo dije, pero yo no le encuentro mucha diferencia a un empresario mexicano, peruano, argentino o brasilero. Hay cosas de idiosincrasia que es verdad, pero me parece que somos todos iguales, ¿no? O sea, pasamos todos por lo mismo. Sí, sufrimos lo mismo. Yo personalmente, ahora que estabas hablando digamos que de ejemplos de éxito del modelo, yo personalmente puedo ser un testimonio porque la verdad es que para mí el día Vistage lo espero con una gran emoción, ¿no? Qué bueno. Y me aparto el día completo y si no hay evento después de la sesión, de todos modos voy a pensar en todo lo que se dijo en la sesión, etcétera. Y definitivamente la construcción del nuevo modelo de mi empresa y los compromisos que de ese modelo emanan fueron gracias al apoyo de mis compañeros de Vistage, ¿no? Me alegro mucho. Pero yo creo que lo más importante para mí fue algo que es difícil de decir, porque como consultor, Nacho, yo he sentido toda mi vida la necesidad de dar, ¿no? En Vistage, a diferencia de este intercambio de dar y recibir, en Vistage lo que estoy aprendiendo es en esta capacidad de recibir, que yo no la tenía. Bueno, es más, yo creo que todavía no la tengo desarrollada, ¿no? Entonces, me siento de verdad como una persona muy especial por tener la posibilidad de recibir consejos de gente tan talentosa como son mis compañeros y del ejemplo de Michelle que admiro un montón, ¿no? Entonces, creo que es difícil que al hablar del modelo y todo, se pueda hablar de esta clase de testimonios de manera así, Sí.
pues porque no está tan claro, ¿no? Ajá. Es que ya que estás yendo, ya que estás yendo como una o dos capas más abajita. unas dos capas más de la cebolla, ubican esto de Viktor Frankl, que dice como entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, ¿no? Y ese espacio te da la libertad de elegir qué respuesta vas a tener, ¿no? Para mí el espacio que habita Vistage es ese. Claro. Es entre el estímulo y la respuesta, ¿no? O sea, entre lo que te pasa y cómo respondes. Entonces, no solamente Vistage, digo, pero tener un espacio seguro, confiable, ya sea que lo puedas tener adentro de tu empresa, ya sea que sea un consejo consultivo, pero como empresarios es muy importante entre el estímulo y la respuesta tener un espacio de libertad y de elegir cómo vamos a actuar, ¿no? Sí. Y es que ahorita que dijiste eso, hay algo que se usa mucho en Vistage, que es el ser carefrontational, ¿no? Que care es, me preocupo por ti, pero también soy confrontacional. Y eso yo lo he tomado mucho en mi vida. Y me parece increíble, porque tú llegas a Vistage con un problema, un caso, no le decimos. Entonces, oye, Rob, a ti te toca presentar caso en la próxima sesión. Perfecto. Y dices, estoy pasando por tal situación y necesito tomar esta decisión. Y entonces lo que pasa es que lo primero que hace el grupo es que te hacen muchas preguntas para ayudarte a definir si realmente el problema que tú planteaste, bueno, más bien no si realmente, más bien te ayudan a replantear tu problema, ¿no? Porque típicamente lo que tú crees que es tu problema no es tu problema, que es similar al design thinking. Y entonces, ya que sabes cuál es tu problema, entonces la gente ya te puede aconsejar. Y a veces lo que pasa es que tú dices, oigan, tengo esta situación y no sé si hacer A o B. Y casi siempre resulta que hay C, D, E, F, G y muchísimas cosas que tú ni siquiera habías visto. ¿No? Por ejemplo, la otra vez yo llegué con un problema que era, bueno, no un problema, una situación, que me estaban invitando a expandirme a España con Blue Pixel. Y entonces yo dije, a ver, esta es la propuesta, la podemos abordar de esta manera o de esta manera. Y la gente dice, María, no te tienes que expandir a España ahorita. Tienes muchos retos en México, te vas a distraer, no te conviene, ¿no? Y son un consejo que al final te puede ahorrar un problema millonario. Sí, o sea, a mí me gusta decir que si llevas un tema, un caso, un problema a la mesa de Vistage es porque ese no es tu tema. Sí. Porque si fuese ya lo estarías resolviendo. Claro. Es un grupo de padres que no tiene agenda, que no compite, que en realidad quiere lo mejor para ti. A mí me gusta esto de que coachamos a la persona, no el problema, ¿no? O sea, al final sí te va a dar perspectivas diversas y la que va a decidir eres tú, ¿no? O sea, pero yo lo pienso de esta manera, es que generalmente lo que se presenta en vistas es el síntoma, ¿no? Y lo que tratas de llegar es como a la causa raíz, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que me está declarando? En México se dice mucho esto de ceguera de taller y demás, pero siempre si se sigue este proceso de cómo nosotros procesamos los temas, bueno, siempre vas a llegar a cosas que quizás no habías visto. Entonces, digo, que funciona, digo, pero es tal cual lo que dices, no lo puedo explicar mejor. Sí. Oye, pues creo que esta plática hemos hablado más nosotros que el invitado. ¿Quieres preguntarnos algo? Esa es nuestra, exactamente. Esa es nuestra magia, ¿no? En realidad, cuando estás hablando no estás aprendiendo nada, entonces exactamente. Quiero conocer cómo está la experiencia de ustedes en vistas. Si hubiera infiltrado Nacho aquí. Voy a llamar a su chair después. No, pero ahora ya después de la broma, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo vas viendo quién puede ser tu próximo chair? ¿Cómo te preparas para un nuevo chair? ¿Y cuál es el proceso de una persona que no es chair para convertirse en chair? ¿Se puede hablar de eso? Sí. No. Hoy yo siempre digo que estás a $1,000 de un hacker, ¿no? Entonces, a mí me gusta, digo, hoy es tan fácil robarte información y demás que parece que lo que te hace único es la cultura de tu empresa, ¿no? Eso es como las huellas dactilares. Eso no se puede copiar, así que no tengo problema en contártelo. Nosotros tenemos un proceso de selección de chairs, ¿no? Pero lo que más me gusta de nuestro proceso es que es una selección mutua.
en esta selección mutua, ambos entendemos si hay fit o no hay fit, y si hace sentido o no hace sentido, ¿no? Entonces pasa por varias etapas, y generalmente cuando se entrena para ser chair y logra lanzar su grupo, el chair también pasa por una evolución muy grande, ¿no? Porque imagínense estas personas que nosotros seleccionamos que fueron directores generales o dueños de empresa y hoy están en otra vida, en otra etapa, perdón, de sus vidas. Y generalmente si fuiste un director general o llegaste a vender tu empresa o ser un CEO corporativo exitoso, etc., es porque eras bueno resolviendo problemas. Claro. Y entonces ahora tienen que hacer un cambio 180 grados, ¿no? O sea, un cambio brutal en donde en lugar de resolverle los problemas a los miembros, tienen que, en lugar de dar la respuesta, tienen que aprender cuál es la pregunta, ¿no? Porque al final, si yo te digo lo que tienes que hacer, te estoy quitando lo más rico de esto que es el aprendizaje y la propia experiencia, ¿no? Esto lo decimos mucho en Vista, es que el aprendizaje es experiencia, lo demás es información. Entonces, ¿cómo acompañar a estos miembros para que a través de sus propias decisiones ganen experiencia, ganen, digamos, no me sale la palabra, confianza en sus decisiones y vayan creciendo como líderes? Entonces, es todo un trabajo esto de en lugar de decirles lo que tienen que hacer, preguntarles las preguntas que no se hacen, ¿no? Elevar el nivel de conciencia, de responsabilidad, que asuman la responsabilidad de sus decisiones y acompañarlos. A mí me gusta decir que quizás el chair es quien está en el asiento del acompañante, quien maneja es el miembro, ¿sí? Y quizás el chair le puede decir mira, a 100 metros hay una curva que acá me dice que son 90 grados y está haciendo a 180 kilómetros por hora, ¿no? Es tu decisión si bajas el acelerador o no. Eso es lo que yo veo. Entonces, generalmente, así como los miembros ingresan a Vistage porque tienen un desafío, y después de 1 o 2 años, no sé si les pasa, se dan cuenta que el desafío son ellos, ¿no? Sí, 100%. Se dan cuenta que el problema no es el otro, sino que el problema es uno, ¿no? Que la empresa o nuestras empresas van a llegar hasta donde nosotros estemos dispuestos a crecer, ¿no? Claro. Y nosotros somos el cuello de botella, no nuestra gente. Y los chairs es lo mismo, hasta donde ellos estén dispuestos a llegar. Yo siempre digo que un grupo es reflejo del liderazgo de un chair, ¿no? Y el grupo va a llegar hasta lo profundo que quiera llegar el chair. Si no quiere explorar aguas profundas, no va a explorar aguas profundas con sus miembros. Y entonces es un camino que ellos se sienten muy retados, se sienten muy valorados, y a mí transitarlo con ellos me es un honor total. O sea, yo soy un agradecido a la vida de poder trabajar con chairs, ¿no? Y también de conocer tantos miembros, obviamente, y poder ir a las reuniones. Y también, bueno, soy chair también en Guadalajara. Les mando un saludo a mi grupo de mujeres. Pero ellos son una fuente de sabiduría increíble, ¿no? Y entonces están en una etapa que a mí yo digo, cuando tenga la edad de ellos, quiero ser como ellos, porque ellos están en una etapa de que ya consiguieron muchas cosas y ahora, para poder dar, tienen que seguir aprendiendo. Claro. Entonces, o sea, es increíble. Tenemos las reuniones de chair todos los meses y los ves con sus libretas, anotando, escuchando. Entonces, bueno, no es fácil, pero cuando lo encontrás, sí ocurre la magia, ¿no? Oye, a ver, y platícanos hablando de explorar aguas profundas, de los offsites. Ok. ¿Qué son? Los offsites. Sí. A ver, una vez al año te vas un par de días con tu grupo a algún lugar cerca. Bueno, típicamente me ha tocado cerca de la Ciudad de México, pero te vas como a pensar, a desconectarte. Hay una agenda que lleva el chair, lleva ciertas actividades. Para mí, por ejemplo, el último fue un espacio de mucha espiritualidad y sí, de mucha desconexión y de abrirte y de llorar, ¿no? Pero es increíble ver cómo se vulnerabilizan estos directores generales que muchas veces vulnerabilizamos. ¿Cómo nos vulnerabilizamos? Claro, no, sí, tienes toda la razón, porque cuando tú llegas a este espacio, bueno, a nosotros, por ejemplo, la última vez nos hicieron hacernos ciertas preguntas como en preparación. Y te preguntas, híjole, ¿qué tanto me quiero abrir? ¿No? Yo me acuerdo que yo iba toda la carretera pensando qué tanto me quiero abrir. Este era un nuevo grupo para mí. Entonces, no los conocía. Y sí es increíble el grado en el que mi grupo en particular, me incluyo, nos logramos vulnerabilizar.
Sí, estos espacios de offsites, en Estados Unidos se dice como retreat y en español sería retiro, que no es tan, no aplica tanto, ¿no? Ujú. Es que es muy difícil disociar al empresario o la empresaria, director general, de la persona. Ujú. Y si lográs disociarlo es que quizás porque no estás tan conectado, ¿no? Entonces, para que un grupo sea cada vez más efectivo, es importante conocer cuáles son los sueños que tiene cada uno personales, qué quiere lograr, ¿no? O sea, hacia dónde va. Entonces, compartir estos espacios, bueno, te ayudan a que el grupo vaya creciendo en confianza. Hay una particularidad que tiene Vistage, que de vuelta, hay muchas creo que opciones y yo soy muy pro de todas, porque creo que todas, ¿no? Te ayudan, que es que la periodicidad de reuniones y la periodicidad de estar tanto tiempo con una misma persona, vas construyendo en confianza y vas hilando toda su vida, ¿no? Entonces, las decisiones que fue tomando, ¿no? Los buenos o malos momentos familiares que fue pasando. Entonces, vas viendo todo eso. También, digo, estos offsites o retiros sirven para planear, ¿no? Claro. Para hacer que sea congruente entre lo que uno quiere en la vida personal y hacia donde la empresa está yendo, porque si no, son caminos que se van bifurcando, está difícil, ¿no? Pero bueno, al final son espacios que los miembros valoran mucho y que nosotros buscamos que sean lugares profundos. Por último, a mí me gusta decir como que el dueño de empresa, el empresario, el director general o la directora general, es como que va malabareando muchas cosas, ¿no? O sea, le vende sueños a sus colaboradores y los proveedores, los clientes quieren comprar más barato y recibir más, ¿no? Los proveedores quieren, ¿no? Cobrar más rápido y extender los tiempos de entrega. Los colaboradores quieren trabajar menos, ¿no? Y ganar más, obviamente. Los accionistas quieren recibir más dinero. Entonces, es como que uno va malabareando entre todos estos stakeholders y en el medio uno como que le hace muchas promesas a mucha gente, o nosotros le hacemos muchas promesas a mucha gente y a veces no nos salen. Claro. O sea, y bueno, y es normal. Y entonces cuando no nos salen y tenemos que vendernos hacia afuera de que está todo bien, encontrar estos espacios como para decir, bueno, no está todo bien. Pensé que iba a hacer algo que no logré o le prometí algo a alguien que no pude. Entonces, es como una olla a presión. Y a veces descomprimir la olla es bueno. Sí, y además algo que yo aprendí también de este espacio, por ejemplo, no sé si siempre es así, pero las 2 veces que yo he ido me ha tocado que es hacia finales del año. Sí. Y sirve mucho para como que incluso para la gente que no forma parte de Vistage, creo que es una muy buena práctica para hacer como una pausa y decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué he hecho? ¿Y qué quiero hacer? ¿Y cómo voy a planear este año? No solamente desde los OKRs y los objetivos y los KPIs y todo eso, ¿no? Sino también a nivel personal. O sea, ¿cómo voy a conjugar mi empresa con mis metas personales? Y estas pausas a mí me parecen riquísimas porque al final te redirecciona todo. Es que sí, totalmente. O sea, no puedo coincidir más con vos porque vivimos, creo que los últimos 10 años sobre todo, en una... Hay un libro muy bueno que es muy chiquito que se lo recomiendo, se llama La Sociedad del Cansancio, que es... Sí, muy bueno. Tiene una serie de libros muy buenos. Pero vivimos una época donde todo se mide. O sea, fíjense la locura ahora de que, ¿no? Perdón. Sí. No quiero, pero si estamos tomando algo con amigos y pasando un buen rato, ya estamos estresados de que vamos a dormir menos, ¿no? Entonces, quizás, y sobre todo con lo que viene con la IA, la hiperconexión, la velocidad de las cosas, quizás lo que necesitamos es lo contrario, ¿no? Tomarnos un rato para contemplar, para pensar, para discutir, ¿no? También, de vuelta, si vamos, o sea, ¿qué hago en este plano, ¿no? O sea, ¿para qué estoy? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero dejar? Entonces, bueno, sirven, funcionan también. Claro. Sí, al final Vistage acaba siendo un espacio para encontrar a la persona que es el CEO de la empresa, ¿no? Y darte cuenta en un espejo
que hay otras personas que están buscando a esa misma persona, ¿no? Que son ellos mismos. Y por eso creo que se generan grupos de tanta confianza, ¿no? ¿Cómo se siente dirigir una empresa de tan buena voluntad, Nacho? Uh-huh. Es un regalo de Dios o de la vida. Para mí es generalmente todas las... Obviamente que mi trabajo o lo que hacemos en Vista está lleno de conversaciones difíciles, pero también son parte de, ¿no? O sea, es el aprendizaje y la riqueza de tener estas conversaciones. Yo digo, si miro para atrás, pasaron ya 12 años, no me imaginaría mi vida sin Vistas. Yo creo que al final, cuando estás tan compenetrado en una empresa, es como que terminás viviendo los valores, ¿no? de la empresa, que terminás actuando de la manera que de nuestros principios operativos, nuestra misión, visión, propósito, valores, ¿no? Obviamente. Pero es un aprendizaje constante. O sea, todas las conversaciones son acerca de desafíos. Yo digo, perdón que lo ponga en términos propios, pero tuve la posibilidad de escuchar, venía para acá y hacía la cuenta, más de 600 temas claves, como lo llamamos nosotros, un promedio de 5 por mes, entre chegas, miembros, grupos que tuve yo o tengo. Entonces son 600 casos reales en tiempo real, con consecuencias reales continuas. Y si a esos 600 temas claves en 12 años le sumás un promedio de 12 miembros, o sea, son recomendaciones, preguntas, experiencias. Sí, qué locura. Que empezás a sumar y decís, wow, es un agradecimiento, pero brutal, brutal. Y yo digo, habría que preguntarle a Amalia, a mi mujer, ¿no? Pero creo que muchas de las crisis me las salvó estar en grupos Vistas, ¿no? Y escuchar cosas que se está pasando. Entonces, para mí es... nada, no tengo palabras de agradecimiento de estar en una comunidad de gente como ustedes, de estar escuchándolos todo el tiempo y estar aprendiendo, ¿no? O sea, ser una esponja de todo el tiempo. Y así todo, que es increíble, de yo tener la oportunidad de escucharlos tantos ustedes, empresarios y chairs, de hablar de tantos desafíos, problemas bien vulnerables, me equivoco y mucho, ¿no? Entonces, me imagino el que no debe tener este espacio. Sí, claro. sí. O sea, como dicen en México, cañón, ¿no? O sea, debe fíjate que sí, yo ¿no? lo viví. O sea, yo cuando yo también empecé a emprender chavita, como tú, que como a los 24, 25 años empecé, y cometí errores que con una sentada en Vistage me hubiera ahorrado... o sea, a veces la hasta años, las noches ¿no? sin dormir, la angustia, el casi quebrar una empresa antes de que iniciara a tomar, o sea, de que tomara vuelo, ¿no? O sea, yo sí creo que estos grupos son importantísimos. Ahora tengo una pregunta para ti. Dale. ¿Has convivido con cientos, si no es que miles, de empresarios en Vistage? Miles no llego, me parece. Ok, cientos. ¿Cuáles dirías tú que son las... Bueno, en eventos sí, puede ser. En eventos sí, o sea, los has visto. Sí. A ver, ¿cuáles dirías tú que son las características que hacen a un gran director general? Siempre tener la razón, por ejemplo. De cierta manera. Bueno, no sé, depende. Yo lo que veo en ellos es que tienen una capacidad muy especial de resiliencia. Tiene una capacidad muy especial de reseteo constante. Yo de esto se lo escuché a mi padre decir, ¿no? Que decía que ser empresario es tener la capacidad de todos los días recibir malas noticias y no perder el entusiasmo de querer alcanzar tu visión, ¿no? Y yo creo que eso lo define muy bien a un empresario. Si te suena el teléfono no es para, ¿no? para decirte, no sabe María, vendí. Generalmente, entonces... ¿Cómo haces para todos los días decir, bueno, hoy es un día de malas noticias, también de buenas, pero de seguir como manteniendo esa llama viva de querer alcanzar lo que quieres? La resiliencia. Y después es que algo muy simple, pero muy, muy complejo, es que lo que quieren lograr lo quieren más que otras cosas. En definitiva, yo siempre lo que le digo a los chairs es, cuando están en el proceso de entrenamiento y demás,
es que, digo, todos queremos estar súper en forma y demás, pero bueno, no sé si queremos ir todos los días al gimnasio, no sé si queremos tener una dieta estricta, no sé si queremos renunciar a muchas cosas. Yo lo que siempre le digo es, bueno, ¿cuánto lo quieren? Porque van a aparecer distracciones muchísimas, Claro, ¿no? claro. Y el empresario es una persona que realmente lo quiere. Después, a veces por motivos incorrectos o lo que sea, pero bueno, para eso creo que están los grupos o el acompañamiento y demás, pero lo quieren más que los demás, ¿no? Claro. Entonces hace que las cosas sucedan. No creo que sean más inteligentes o seamos más inteligentes que los demás. Creo que simplemente tenemos una capacidad rápida de reseteo y que tenemos hay una persona que es expositor de vistas, Diego Uribe, que dice esto de más brújula, menos planning, ¿no? Como que entendés más o menos a dónde querés llegar y después... Las cosas. Sí. Fui muy vago en mi respuesta. No, me parece pero... bueno. A ver, sí creo que la resiliencia es la característica que hay que tener porque los golpes van a venir siempre. Sí, siempre. Yo cuando empezaba como que... O sea, yo cuando empecé mi empresa, pues obvio, como todos, ¿no? Primero éramos una persona, luego 2, 3, 4, 5. Y yo decía, bueno, cuando lleguemos a ser tipo 10, se acaban mis problemas. Sí. Porque pues ya delego todo. Son nuevos. Y no tenía ni idea, ¿no? Sí. Nunca acaban los problemas. Es que yo la reflexión que tengo ahora, que hago mucho, cuando me equivoco o tengo un problema nuevo, siempre me pregunto es, ¿por qué no me pasaría? ¿Te entiendes? Sí. Claro. Hice todo para que me pasara, ¿no? No, pero además que hice todo es si a todos les pasa. Okay, ¿Por qué no me pasaría? Una empresa grande o chica, mediana, es lo mismo. Sí, y también aprendes, híjole, es que a mí sí me ha dado mucha perspectiva porque ves a gente picudísima. O sea, yo algunas de las personas más brillantes que he conocido en mi vida las he conocido en Vistage. Empresarios que admiro muchísimo. Y me doy cuenta de los errores que han cometido ellos. Y digo, es que claro, si él lo cometió, ¿por qué no me pasaría a mí? Y a veces dejas de ser tan duro contigo mismo porque te das cuenta que el fallar y el caerte también es parte de ser empresario, ¿no? Entonces, totalmente, sí. Sí, esa perspectiva ayuda muchísimo a conciliarte contigo y con tus motivaciones, ¿no? Y además, también la metodología de Vistage permite tener una estructura que lo facilita, ¿no? O sea, yo inclusive con muchos de mis clientes que empiezan a tratar de vender sin tener una estrategia comercial, ni siquiera una meta clara, y después me dicen, es que estoy vendiendo mal o poco, o me está costando trabajo, normalmente les digo, es que tranquilo, porque cualquier resultado que ibas a tener, lo ibas a calificar como malo si no sabes a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar. Claro. Y entonces, o lo vas a calificar como bueno, ¿no? Y será igualmente subjetivo y poco accionable, ¿no? Y en cambio, teniendo a Vistage, porque en el grupo siempre va a faltar el financiero que te diga, pero es que yo no entiendo tus números, o el experto en otras cosas que te dan una perspectiva 360 que objetiviza tus decisiones, le pone un marco más claro. Y además de la relación con todos, ya la referencia como mejor armada, pues te hace que vivas una vida empresarial más tranquila, ¿no? Es que lo que dijiste es lo más difícil, entender hacia dónde quiero ir, qué quiero lograr y por qué y para qué. Exacto. O sea, eso es, ¿no? O sea, son 3, 4 capas más de la cebolla, ¿no? De las ventas y el marketing. Oye, a ver, y después de toda esta trayectoria que has tenido y de tantas vidas de directores generales que has tocado, ¿tú cómo defines el éxito? Yo creo que, o sea, si lo tuviera que definir racionalmente, sería lograr lo que quiero lograr. O que una persona logre lo que quiere lograr. Ya sea que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, no importa, es lograrlo. Yo, para mí hoy, digo, esto parece, pero es que mi familia me quiera, no sé, es tener amigos, tener vínculos. Me gusta mucho el tema de los vínculos, las personas, pero bueno, es volver a mi casa y que mi familia me quiera, ¿no? Mis hijos son chiquitos, tengo 3, entonces es eso. Me encanta. Me encanta que empezabas por lo racional y acabaras por lo emocional. Buenísimo, Nacho. Pues qué gustazo tenerte aquí en Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Sí, ha sido una gozada. María. Muchas gracias. Y gracias por confiar en Vistage. La verdad que, sobre todo en una etapa temprana, tener gente como ustedes
que son como embajadores, vendedores, ¿no? Para nosotros es clave, así que Pues sea solo. el agradecimiento es recontra mío y nuestro, ¿no? Oye, Así Nacho, que y si la gente quiere saber más de ti, de Vistage, formar parte, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me imagino que en la página web. ¿Alguien la ha visitado? Pero sí, te ponen vistas en Google y demás, y si no, también, digamos, en Instagram, creo. No sé, creo que necesito. Pero sí, en las redes creo que estamos. Muy bien, sí, a ver, en Vistage. En Vistage, supongo que es .com. Vistage, sí. Vistage.com. .mx. .mx. Porque si no se van a ir a la página de Estados Unidos, que tiene más tráfico, pero bueno. Hay un formulario Hay y un formulario llenan su solicitud. y ahí sí hay un proceso de selección donde primero hacemos un llamado nosotros, después tienes 2 entrevistas con el chair y después, bueno, ambos deciden si tiene sentido o no y si hay fit con el grupo o no. ¿No? Buenísimo. Sí, muy bien. Pues las redes no salieron con una fluidez como las que esperábamos, pero los testimoniales sí. De verdad, visiten la página de Vistage, entérense para platicar más profundamente, aunque al inicio no entren, llenen el formulario, reciban la llamada y si entran encontrarán un mundo impresionante de apoyo y de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no se pierdan el episodio completo en YouTube. Estamos en Spotify, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las redes. Semana a semana estamos entrevistando a empresarios picudísimos, a founders que han recorrido este camino de formar y escalar empresas y siempre les dejamos consejos accionables que les pueden ayudar muchísimo. Así que espero que hayan disfrutado mucho el capítulo de hoy. Les platicamos sobre Vistage, que para mí es mi arma secreta, que me ha ayudado mucho a crecer como empresaria, así que esperemos que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente.